Bueno, ay, no tengo voz, llegó a esta altura del año y ya con lo que queda. Buenas tardes, buenos días, ¿no? Es el mediodía. Quiero agradecer al CIJUR, en la persona de la doctora María José Rodríguez. Quiero agradecer también a Francisco Molteni, que con mucha calidez se ha comunicado conmigo para organizar mi intervención en este panel. A todos ustedes por quedarse hasta el final, a escuchar, porque a veces se hace difícil en el medio de la actividad laboral. Realmente tenía una exposición preparada, voy a hablar del tema que se anunció para no defraudar, pero muchas de las cosas que se vinieron diciendo desde el principio y que están relacionadas con la presentación de una obra, están vinculadas fundamentalmente con algo que me parece a mí que es transversal a la actividad de las personas que, iba a decir declararon, qué vicio profesional, las personas que expusieron en el primer panel y a mis colegas que acaban de exponer sobre el rol y la legitimación del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Tutelar, y especialmente a todos quienes participaron en la obra, muchos de ellos amigos, conocidos de la vida, esto es porque somos viejos, que comparten algo en común y que era lo más importante de lo que yo tenía para decir. Y es un profundo compromiso con las personas sobre las que se ejecuta todo lo que hacen todos los días. Aquellos que escribieron, que los conozco desde hace muchísimos años, a la mayoría de ellos. Los jóvenes colegas, me ha tocado ser la mucho más grande en edad, no solo en responsabilidad, pero especialmente en edad, de dos jóvenes abogados que traen sus ideas para cambiar el mundo, ¿no? Desde ese lugar nosotros nos pusimos cada uno a construir nuestra profesión y tratamos todos los días de operar en un sistema que procura mejorar la situación de cada una de las personas que representamos. Recién el doctor Curtis decía que un juez le había dicho fundamente su legitimación. Y yo venía a hablar de cómo se hace, ¿no? Cómo fundamentamos la legitimación como miembros del rol que nos ocupa, en mi caso, en la defensa pública. Y no podemos dejar de lado la necesidad de contarle a los jueces, está la doctora María José Lescano acá, que todos los días resuelve cuestiones de la infancia y de la adolescencia, desde ese lugar. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que tener para legitimarnos como actores en cada uno de los procesos que no son más que puentes entre las personas, entre los seres humanos, entre esos que no tienen agua, que no llegan a la seguridad social, que probablemente no hayan podido educarse, y un juez? La defensa pública tiene un rol fundamental en la sociedad y es la voz del vulnerable. Más allá de que el doctor haya hablado de ese lugar para el Ministerio Público, ese es nuestro lugar propio. Nosotros no somos sin quien representamos. Ojalá no tuviéramos lugar. Yo a veces pienso, construí mi profesión en la defensa pública desde hace muchísimos años, cuando era joven como ellos. Con una idea de lo que debía ser, y era darle un buen abogado, una buena representación de altísima calidad a quien no había tenido nada. Ese sigue siendo este lugar. Ojalá los defensores públicos no tuviéramos que existir, porque eso implicaría que no existirían personas que no tienen nada. Pero como eso sucede, nuestra legitimación está construida en base a la representación de las personas vulnerables. Pero ese es el lugar que todos tenemos. Sandra en la oficina de mediación, Victoria en el lugar de su representación de las víctimas en los juicios, estos jóvenes representantes de sus roles. Cuando hablamos de las mujeres vulnerables o vulneradas,
todos nosotros tenemos algo que nos conecta y que nos hace estar juntos acá, sea cual fuere el rol que ocupamos. Esta obra procura recorrer todos esos espacios. No la pude leer toda porque es muy extensa, pero pude revisar algunos ejes conceptuales y en la mirada filosófica, ayer me enteré que Ignacio está a cargo de la Subsecretaría de Sostén y celebré, éramos jóvenes cuando empezábamos a pensar un mundo mejor, ahora somos grandes y estamos en lugares donde tratamos de hacer que una persona tenga un mundo mejor. Ya no podemos cambiar el mundo por los lugares que ocupamos, pero sí podemos hacer que las personas que representamos tengan un mejor servicio a justicia, desde el lugar que nos toca. Esta es nuestra raíz de legitimación, la de todos nosotros. Es lo que nos une, el hilo invisible, ese lugar que nos hace seres humanos, no abogados, que nos hace conectar desde un sitio profesional. Tenemos dos lugares. Yo tenía muchísimas cosas para decir técnicas, solamente me voy a quedar con estas porque no tenemos tiempo y porque ustedes ya están cansados. Es verdad que cuando muchos hablamos y repetimos cosas, el que está escuchando dice, bueno, ¿esto cuándo termina? Y no quiero que eso pase, justo acá que me toca a mí. Así que creo que hay dos ejes esenciales en lo que tiene que ver con la legitimación de nosotros como responsables de representar a quien no puede representarse a sí mismo. En un sistema que es muy difícil, porque tiene barreras, no físicas, de las otras, de las más complejas. Esas barreras de la construcción intelectual a la que solo accedemos quienes tenemos conocimiento, o procuramos o intentamos tenerlo. Lo primero tiene que ver con la legitimación interna. Nosotros como personas convivientes en un mismo sistema debemos conversar de modo tal de que cada uno en nuestros roles sepa que ocupa un lugar en interrelación con los demás. Y esa interrelación, esa transversalidad nos obliga a poner reglas comunes que implique borrar barreras para esas personas. Por ejemplo, todos tenemos que pensar, ¿cuánto tiempo alguien tiene que esperar en una mesa de entradas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos sentar a una persona a esperar que la atienda un fiscal, que la atienda un asesor, que la atienda un defensor? De acceso a justicia es que esa persona no se pierda la mañana, su día de trabajo, que no deje solos a sus hijos en su casa. Acceso a justicia no es solamente explicarle qué vamos a hacer, sino hacerlo de modo tal que esa persona no se sienta desconectada de nosotros cuando le hablamos, que no sienta que pertenecemos a un espacio de élite en el que solo nos entendemos entre nosotros y ellos solo deben esperar cuando nosotros les hablamos. Nosotros requerimos urgente que generemos espacios de convivencia y confianza interna, legitimarnos internamente entre nosotros para no tener que cuestionarnos. Esa confianza que hace que yo sepa que lo que hace Victoria en la Fiscalía está bien, porque es su rol, y no dude de que lo está haciendo para cumplir su función. Y ella no dude que lo que hace un defensor público está bien porque lo hace para cumplir su función y su rol. Y en el medio, ninguno de los dos haga esperar a nadie. La segunda tiene que ver con el prestigio profesional. Debemos construir esa confianza a partir de nuestro propio prestigio individual. Y esos son nuestros actos diarios, lo que decimos y lo que hacemos. Puedo compartir todo, algo o nada de lo que ellos dos acaban de decir, pero debo respetar su posición, porque estoy convencida de que lo hacen desde el mejor lugar, porque lo dicen convencidos de que es lo mejor para cambiar el lugar que les toca en el sistema. Y eso los legitima para hablar frente a todos nosotros y decir
sus pareceres sobre su función. Entonces, la legitimación interna, a mi modo de ver, se construye con convivencia. Debemos restablecer esos lazos de convivencia y hablar francamente sobre nuestras diferencias desde un lugar de respeto. Con confianza, que va a derivar de esto, y saber que el otro está haciendo lo mejor por aquellos que esperan. Y construyendo desde ese lugar el prestigio profesional individual que hace que el tejido se consolide. El segundo lugar es nuestra legitimación externa. Y la legitimación externa, la que nos da legitimidad, es de cara a la gente. No somos una entidad separada de las personas. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, existe porque existen personas que tenemos que representar. Cuando hay un litigio en donde interviene un fiscal, un asesor o un defensor, y alguno de quienes ejerce un rol gana el litigio, no gana nadie. Esto lo hablábamos el otro día con Mercedes Rubio, hablando de temas vinculados. Nadie gana, porque nosotros articulamos situaciones de dolor. Cuando hay un juicio penal, hay una víctima que tiene un interés y ha sufrido algo. Hay un acusado y su familia que han sufrido algo. En el litigio alguien va a tener la razón por sobre otro, pero todos han sufrido. Si uno gana y otro pierde, no está bien festejar, no es ético hacerlo. Desde la defensa pública tenemos un enorme apego a estas circunstancias propias de nuestra ética profesional. No podemos festejar cuando ganamos un caso. Nos ponemos contentos porque hemos puesto mucho esfuerzo, porque a veces cuesta mucho la preparación, porque son muchas horas de trabajo extrahorario. ¿Sí? Estamos ahí con nuestros colegas en los equipos preparando los casos. Creo que esto es común a todos quienes están acá sentados. Pero no nos legitimamos cuando ganamos, nos legitimamos externamente cuando el que está allí, no importa qué lugar le haya tocado, no importa quién lo haya representado, entiende que lo hicimos responsablemente y que lo hicimos con altísima calidad profesional. Eso hace a nuestra legitimación externa. ¿Cómo lo comunicamos? Nosotros no le vamos a devolver a la gente que viene a buscar justicia. Nunca nada de eso. Porque quien perdió un familiar quiere que su familiar viva. La condena no le devuelve a quien murió, a quien fue lastimado. Quien estuvo detenido injustamente en prisión preventiva y es absuelto, no necesita la absolución, aunque eso pueda ser algo teóricamente justo. Necesita los años que vivió en prisión preventiva, encerrado, de vuelta, y eso nadie se lo va a devolver. Nosotros sabemos que estas son las cosas que nos pasan siendo puentes entre las personas y el sistema. Legitimarnos con estas personas solo va de la mano con altísimos niveles de profesionalización. Yo a veces uso esta analogía, me parece que como esto es más del mundo interno de la defensa, me puedo permitir decirlo acá, porque somos otros, quienes trabajan en la Procuración General, en distintas dependencias, secretarías, trabajando para estas últimas personas, aunque a veces no las llegan a conocer. Quienes están en la instancia, viéndoles la cara todo el tiempo. Nosotros que estamos en un lugar intermedio, tratando de generar políticas públicas para que quienes se acercan a las personas tengan mejores condiciones en cada departamento judicial. La legitimación externa tiene que ver con que la gente entienda que hacemos lo mejor posible para hacer lo que tenemos que hacer bien, respetándolos, dándoles un lugar.
y de esa manera comunicar a los jueces que nosotros representamos un interés, no el bien común como una abstracción, no el acceso a la justicia como una definición, sino que llevamos de la mano a esa persona que necesita que se le reconozca un derecho, que un juez sea atravesado en su sistema de valores por ese derecho que falta y se lo devuelva de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos profesionalmente. Debemos trabajar con nuestros saberes, y vuelvo a la parte técnica, y también debemos trabajar con los saberes de otros. Históricamente los abogados hemos entendido que conocer el derecho era suficiente. No porque lo digamos públicamente, sino porque así nos comportamos. Hablamos de las normas, hablamos de la jurisprudencia, hablamos de la doctrina, la estudiamos, la aprendemos y tratamos de razonar en función de eso. El desafío en este nuevo tiempo, que ya lleva un tiempo, es pensar que no se agota en eso. Porque yo, para saber si una persona no tiene agua, le tengo que preguntar. Y para saber si alguna vez en el próximo plazo la va a tener, para ver si puede cambiar el lugar donde va a estar viviendo, porque en el que está no tiene agua. Piénsense ustedes una semana sin agua. Pensémonos, una semana, 2 días sin agua. No sabemos qué es, porque tenemos recursos para obtenerla de alguna forma u otra. Si no compramos, si no vamos al lado. Nosotros representamos a los que no saben lo que es tener agua. Y si en un lugar no la hay, tenemos que encontrar la manera de saber cómo decirle al juez, esta persona no tiene y no va a tener. Tiene que autorizar que vaya a vivir a otro lugar en donde sí haya agua. Qué fácil que parece, qué difícil que es cuando solo lo hacemos con la ley, con la doctrina, con la jurisprudencia. Porque necesitamos a alguien que vaya a ese lugar y vea, probablemente sea un trabajador social, porque necesitamos a alguien que hable con esa persona y pueda evaluar el impacto en sus hijos de no tener agua para bañarse o no saber lo que es bañarse todos los días. Todos los días no poder tomar agua potable, tener que ir al comedor para hacerlo. Estas son las personas con las que trabajamos. Esta es nuestra obligación, nuestro rol, nuestra función. Esto es lo que transversaliza lo que somos. Este tratado viene a recuperar esa ideología del bien común, de acceso a la justicia, de lenguaje claro, que debemos traducir cada uno de nosotros en nuestra interrelación permanente con el otro. Con el otro es, con quien tenemos al lado, nosotros, para tener convivencia, confianza, respeto, y también con el otro, que viene a que nosotros partamos de esa convivencia, esa confianza, ese respeto y esos altísimos niveles de profesionalidad que se nos requiere. A nadie se le ocurriría pedirle a un médico que sea exitoso en una operación. A nadie. Ninguno de nosotros que hemos atravesado el sistema de salud le vamos a ir a pedir a un médico que cuando opera o cuando nos da un tratamiento, ese tratamiento sea exitoso. Porque no se lo podemos pedir, pero fundamentalmente porque sabemos que no se lo podemos pedir. Nosotros nos sentimos en la exigencia permanente de cosas que no podemos dar. No podemos devolverle la vida a quien ha muerto y a ese familiar devolvérsela. No podemos devolverle la libertad a quien ha estado en prisión preventiva. ¿Pero por qué se nos exige eso? Porque no sabemos decir que sí podemos hacer. Y lo que podemos hacer es tener altísimos niveles de conocimiento en lo que hacemos, porque hacerlo bien requiere prepararnos todo el tiempo para hacerlo bien. Y ser confiables
nos da ese blindaje que tiene el médico que nos opera y la operación sale mal y sale apenado de la sala de operaciones y nos dice, no pudimos hacer más. Nosotros tenemos que salir de nuestros lugares de litigio y poder decirle a la gente, con la cara bien alta, no pudimos hacer más, pero todo lo que podíamos hacer, lo hicimos bien. Y ya está. Tal vez esto es lo que todos juntos tenemos que reflexionar, porque es lo que somos. Debemos construir un ministerio público que conviva, que tenga confianza, que respete al otro y fundamentalmente que se prepare para estos desafíos, en donde la mirada multidisciplinar es imprescindible para poder salir y decir, hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos bien y el resultado es este. No podría haber sido mejor, pero es este. El que va a buscar que le devuelvan a su familiar nunca lo va a obtener de nosotros. Y eso tenemos que saber decirlo, porque esa es la manera de construir legitimidad externa. Muchas gracias.